el valor de la constante, el valor de la constante de los gases va a ser igual a 1,987. Te lo recuadro acá. R, en esta química, en la química biológica, es decir, que vamos a usar unidades diferentes a la química 1. Acuérdense que en la química 1, R, el valor de la constante de los gases, la expresábamos en atmósfera litro sobre mol Kelvin. En ese caso, su valor numérico era 0,082. En química orgánica o química biológica, como las unidades en las cuales se usa R es calorías sobre mol Kelvin, el valor es de 1,987 y sus unidades son calorías mol Kelvin. Esto lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bien, y la temperatura siempre se expresa en grados Kelvin. Yo sé que la temperatura era 25 grados centígrados, por lo tanto, para pasar grados centígrados a grados Kelvin, le tengo que sumar 273. 25 más 273 me da 298 grados. Entonces, esto me queda igual a menos R, 1,987 caloría mol Kelvin por 298 Kelvin. Kelvin con Kelvin se puede simplificar por el logaritmo natural de 6,8. ¿Cuánto me da eso? Juan, Nicolás, Ami, a ver, ¿cuánto les da? Menos 1083,64, profe. Menos 1000. 1083,64 calorías sobre mol. Bueno, a ver si me da lo mismo. Por 298 por 1,98. No, no me da 1083. Me da 1135. ¿Alguien le da menos 1135? A mí A mí también me da. Sí, profe, a mí sí. ¿Te da menos 1135? ¿Sí? Sí. Calorías mol. Revisá, no sé quién me dijo primero 1083. Bueno, entonces te da ese valor. Bien, ¿qué más te pedía? Bueno, eso era el ejercicio A. El B y el C son exactamente iguales. Tienen que reemplazar los valores de K. La ecuación a utilizar es la misma. Delta G0' va a ser igual a menos R, que es 1,987, T, que va a ser 298 porque la temperatura es 25 grados, por el logaritmo natural la constante de equilibrio, que para el apartado B la constante de equilibrio vale 0,0475 y para el apartado C la constante de equilibrio vale 2,54. Si quieren, un grupo haga el B y otro grupo haga el C. ¿Les parece? Bueno. 2 minutos y lo resuelven y revisamos los valores. A ver si les da.
Bueno, ¿alguien pudo resolver el B? Profe, ¿puede que te dé 1804 el segundo? Sí, perfecto. Más Estoy haciendo 1800. con el celular, por eso dudo. Sí, 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 perfecto. 1800, a mí me dio más 1800, o sea, positivo. 1804,22 calorías mol. Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Y alguien pudo hacer el C? A mí me dio menos 3278,8. Perfecto, perfecto. El C da menos 3278,8 calorías mol. Entonces, es muy simple, tienen que aplicar esta fórmula de energía libre en condiciones estándares. La energía libre en condiciones estándares es igual a menos R, que es la constante general de los gases. Ustedes recuerden que si está expresada en calorías mol Kelvin, su valor es de 1,987. La temperatura siempre la tienen que expresar en grados Kelvin. Para transformar, acuérdense que de química 1, para transformar grados centígrados o grados Celsius a grados Kelvin, le tienen que sumar 273 por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, que es un valor que se lo da. ¿Sí? Bien. Después del apartado C, dice, indique cuál de las reacciones son favorables termodinámicamente. Ahí me está diciendo cuáles son espontáneas, cuáles reacciones son espontáneas y cuáles reacciones no son espontáneas. Las reacciones son espontáneas cuando su delta G es negativo. Y no son espontáneas cuando el delta G es positivo. Esperen que se lo anoto. Borro acá y se lo anoto. Delta G mayor a 0, es decir, positivo, es la reacción. La reacción es espontánea. ¿Qué significa que sea espontánea? Que ocurra. Y, perdón, me confundí. Estoy mal. Delta G negativo. Dije una cosa. Delta G negativo. La reacción es espontánea. Y si tengo un delta G positivo, la reacción no es espontánea. Significa que no ocurre. ¿Sí? Vamos a verla. El B y el C. El A me había dado un delta G', 0D, yo les digo, menos 1135. Menos 1135 calorías mol. El delta G0 del 2 le había dado 1804 calorías mol y en el tercero el delta G menos 22,788. Entonces, en base a los criterios, vamos a analizar si son espontáneos o no espontáneos. La primera tiene un delta G negativo. ¿Va a ser una reacción espontánea o no espontánea? Espontáneo. Tania. Espontánea. La segunda tiene un delta G positivo. ¿Espontánea o no espontánea?
No espontánea. Bien. Y la tercera y última, Espontánea. bien, espontánea. Perfecto. ¿Alguna duda de este ejercicio del 1? No. Bien. Vamos con el segundo. El segundo. Dice, calcular la constante de equilibrio, K', para cada una de las siguientes reacciones a pH 7 y 25 grados centígrados, utilizando los valores de la tabla 13.4. A, y da la reacción, la transformación de glucosa de fosfato más agua, que se transforma desde la hidrólisis de la glucosa de fosfato para dar glucosa más fosfato inorgánico. Bien, lo que me pide es calcular la constante de equilibrio. ¿Y yo qué sé? Y yo sé que la variación de energía libre en condiciones estándares va a ser igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Ahora bien, en la tabla 13.4 me dan los valores de energía libre, de variación de energía libre en condiciones estándares. Entonces yo puedo despejar de esta ecuación la constante de equilibrio. ¿Y cómo la despejo? Y primero paso esto menos RT, que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me queda que delta G' estándar menos R por T es igual al logaritmo natural de la constante de equilibrio en condiciones estándar. Y después paso del otro lado de igualdad la constante, del otro lado de igualdad paso el logaritmo natural, que ¿cómo lo paso? Como exponencial. Entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que E a la menos delta G0' sobre RT va a ser igual a la constante de equilibrio. Entonces, de esta manera, tengo la expresión de cómo calcular la constante de equilibrio. ¿Se entendió el pasaje matemático? ¿O lo repito? Se entendió, profe. Bien, entonces me queda, si lo escribo en forma inversa, que la constante de equilibrio va a ser igual a E a la menos delta G0' sobre RT. ¿Sí? Tengo que tener el recaudo que, como R, siempre voy a usar 1,987 calorías mol Kelvin, ¿sí? El delta G, las unidades de delta G a utilizar, tienen que ser en calorías. Y en la tabla 13.4, si ustedes se fijan, las unidades de delta G están en kilocalorías. Entonces primero tienen que pasar esas kilocalorías mol a calorías mol. De acuerdo a la tabla 13.4, el delta G 0' para esta reacción es de menos 3,3 kilocalorías mol. Yo necesito el delta G en calorías. Por lo tanto, tengo que pasar estas kilocalorías, las tengo que transformar en calorías. Y yo qué sé, que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Por lo tanto, el delta G 0,3' va a ser igual a menos 3,3 kilocalorías
mol por 1000 calorías sobre una kilocaloría, kilocaloría con kilocaloría se va, y esto me queda igual a menos 3,3 por 10 a la 3 caloría mol. Y recién ahí los puedo reemplazar acá. Entonces borro arriba, no nos va a entrar. Esto me queda menos 3,3 por 10 a la 3 calorías sobre mol dividido R, que es 1,987 calorías sobre mol Kelvin por 2,98 Kelvin. Entonces, fíjense, este Kelvin está con este Kelvin, esta caloría con esta caloría y este mol con este mol. Entonces me quedo sin unidades y es correcto. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio es una variable adimensional, es decir, no tiene unidades. Y esto me queda E a la menos, a ver si lo tengo resuelto por paso, no lo tengo resuelto por paso, pero me queda lo de arriba sería 3,3 exponente a la menos 3 dividido 1,987 por 2,8 por 2. El exponente de eso es 5,573 a la menos 5,573 y eso me da 2,63,26. ¿Puede ser? Sí, Porque profe, a acá mí me dio eso. un menos. ¿Sí? Acá no es un menos, acá hay un. Acá me he olvidado del menos. ¿Sí? A todos les dio eso, 2,63,26. Sí. Bien. El B y el C se hacen exactamente igual. Lo que tienen que tener en cuenta es que el delta G en la tabla 13.4 está en kilocalorías. Entonces primero lo pasan a calorías y después lo usan en esa fórmula. ¿Sí? Bueno, hagan el B y el C. A ver qué valor le da la constante de equilibrio para la reacción B y qué valor le da para la reacción C. Y después analizamos todo juntos.
Bueno, ¿alguien pudo resolver el B? Profe, ¿puede ser que el B de 612? Sí. El B a mí me da 612,5. Perfecto. Bien, el B ya lo resolvieron. ¿A todos les da 612,5? Chicos, ¿a todos les da 612? Sí. Bien. ¿Y el C? ¿Cuánto les da? El C, chicos, el ejercicio C, ¿cuánto les da? Yo lo estoy haciendo, profe. Bueno. ¿Puede ser que dé 612,47? Sí, 612,5 aproximadamente, por eso yo puse aproximadamente 612. Listo. Profe, ¿Sí? el C puede que dé 0,281 aproximadamente. Perfecto. A mí me da 0,281,7. ¿Sí? Entonces el C da aproximadamente 0,28. Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Bien. Y después nos dice, indique hacia qué lado estará desplazada la reacción en cada caso. Bien. De acuerdo a la ley de acción de masas, si la constante de equilibrio tiene un valor mayor a 1, significa que el equilibrio va a estar desplazado hacia los productos. Por el contrario, si la constante de equilibrio tiene un valor menor a 1, el equilibrio va a estar desplazado hacia los reactivos.
¿Sí? Dicho esto, vamos a analizar hacia qué sentido va a estar desplazado el equilibrio en cada una de las siguientes reacciones, de acuerdo al valor de la constante de equilibrio. En el apartado A, vamos a analizar, ¿la constante de equilibrio es mayor o menor a 1? Mayor. Mayor, por lo tanto, el equilibrio, ¿hacia dónde va a estar desplazado? Producto. Hacia los productos. O sea, acá, equilibrio. Desplazado hacia los productos. En el B, también, la constante de equilibrio tiene un valor de 612. ¿Es mayor o menor a 1? Mayor. Entonces, ¿hacia dónde va a estar desplazado el equilibrio? A los productos. Productos. Perfecto. Y en el tercero, en el C, la constante de equilibrio vale 0,28. ¿Es mayor o menor a 1? Menor. Menor. Por lo tanto, el equilibrio en el apartado C, ¿hacia dónde va a estar desplazado? Hacia los reactivos. Perfecto. Bien, ¿alguna duda con el ejercicio 2? Bien, si no hay dudas, continuamos con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 dice, indique hacia qué lado, no, perdón, el 3 dice, si se incuba una solución 0,1 molar de glucosa 1-fosfato con una cantidad catalítica de fosfoglucomutasa, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato hasta que se establece un equilibrio. Las concentraciones en el equilibrio son, y da la reacción, dice calcular la constante de equilibrio y la variación de energía libre para la reacción a 25 grados centígrados. Bueno, ese vamos a dejar planteado porque lo pueden resolver solo con todo lo que vimos hasta ahora, pero vamos a dejarlo planteado. El 3. El 3, la reacción es glucosa 1-fosfato que se transforma en glucosa 6-fosfato y las concentraciones de equilibrio son 4,5 por 10 a la menos 3 molar y de glucosa 6-fosfato 9,6 por 10 a la menos 3. Y me pide calcular delta G, condiciones estándares y KP. ¿Sí? Esto no lo sé y esto no lo sé. ¿Y yo qué sé? Yo sé que delta G' igual a menos R por T por el logaritmo natural de K'. Ahora bien, para yo calcular delta G', necesito saber el valor de la constante de equilibrio. O bien, para calcular el valor de la constante de equilibrio, necesito conocer el valor de la variación de energía libre, como vimos en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. Pero acá no tengo ninguno de los dos valores. Entonces, ¿cómo hago para calcularlo? Y bueno, yo qué sé, cuando ustedes vieron equilibrio en química 1, ustedes saben que la constante de equilibrio es igual al producto entre la concentración de los productos elevados
a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, en este caso, la K de equilibrio va a ser igual a la concentración de glucosa 6-fosfato sobre la concentración de glucosa 1-fosfato. Esto es igual a 9,6 por 10 a la menos 3 sobre 4,5 por 10 a la menos 3. Eso les va a dar un número, a ver cuánto es. $2,13. Y es ese número el que va a ir ahí. Entonces esto nos queda menos 1,987 calorías mol Kelvin por cada 25 grados, por lo tanto la temperatura en Kelvin es 298 Kelvin, que el Kelvin se va, por el logaritmo natural de 2,3. Bueno, y ahí tienen resuelto el ejercicio número 3. Esperen que hay un error. Es 9,6 por 10 a la menos 2. Acá era menos 2, por lo tanto, acá es a la menos 2, por lo tanto, hacer un orden mayor no es 2,13, sino que va a ser 21,3. Y acá también es 21,3. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. El ejercicio número 4. Apareció la hoja. Esperen un momentito, que no encuentro la hoja que sigue. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, el ejercicio 4 dice: la medición directa de la variación de energía libre estándar asociada con la hidrólisis del ATP es técnicamente complicada, ya que la pequeña cantidad de ATP que resta en el equilibrio es difícil de medir con precisión. No obstante, se puede calcular indirectamente el valor de delta G' a partir de la constante de equilibrio de otras dos reacciones que tienen constante de equilibrio menos favorables. Y acá están las reacciones. Glucosa 6-fosfato más agua, que da glucosa 1-fosfato, una K de equilibrio de 270, y ATP más glucosa, que da ADP más glucosa 6-fosfato, con una constante de equilibrio igual a 890. Utilizando esta información, calcular la energía libre estándar de hidrólisis del ATP. Bien. Acá hay que introducir un concepto nuevo, que son las reacciones acopladas. Vamos a ver entonces primero qué son las reacciones acopladas y después vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué borro? Bien. Para que dos reacciones
Vamos a poner acá reacciones acopladas. Entonces, los requisitos para que se puedan acoplar dos reacciones son: primero, tienen que tener un intermediario en común, y el otro requisito es que en valor absoluto el valor de la variación de energía libre de la reacción exergónica tiene que ser mayor. ¿Lo puede volver a repetir, profe? Sí. Primero, para que yo pueda acoplar dos reacciones, se tienen que cumplir los siguientes requisitos. Primero, ambas reacciones deben tener intermediarios en común. ¿Qué significa esto? Que los productos de una sean reactivos en la otra. ¿Sí? Eso es que tengan intermediarios en común. Que los productos, las sustancias que son productos en la primera reacción, son reactivos en la segunda. Y el otro requisito es que en valor absoluto el valor de la reacción, el valor de la energía libre de la reacción exergónica sea mayor al valor de la energía libre de la reacción endergónica. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense, yo quiero que me dice el ejercicio, la medición directa. Me pide calcular el delta G de la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP es, la reacción de hidrólisis del ATP es la siguiente. ATP más agua me da ADP más fósforo inorgánico. Bien, ¿cómo? Las concentraciones en equilibrio de las sustancias que participan en esta reacción en equilibrio son muy bajas, no se puede determinar directamente, sino que se puede determinar a partir del acoplamiento de dos reacciones. Y fíjense que yo tengo dos reacciones que son las siguientes.
glucosa, 6-fosfato, más agua, me da glucosa más fosfato, y tiene una K de equilibrio de 270, y tengo ATP más glucosa, que me da ADP más glucosa 6-fosfato, y esto tiene una K de equilibrio de 8. ¿Sí? Ahora bien, ¿podré acoplar esas dos reacciones? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tengo intermediarios en común? Sí, La fíjate, glucosa. glucosa y glucosa. Listo. Primer requisito, se cumple. Segundo requisito, yo no sé si se cumple o no. ¿Sí? Porque acuérdense en que yo les dije que para el segundo requisito, en valor absoluto, el valor de la variación de energía libre de la reacción exergónica tenía que ser mayor que el valor de la reacción endergónica. ¿Sí? Dicho en otras palabras, en criollo, como que ustedes lo quieren llamar, ¿qué me dice este segundo requisito? Este segundo requisito me dice que la energía libre total de la reacción total tiene que ser negativa. ¿Sí? Entonces, primer requisito, que las dos reacciones a acoplarse tienen que tener un intermediario en común. Quiere decir esto que me dice que uno de los productos de la primera reacción tiene que participar en los reactivos de la segunda. Y el segundo requisito es eso, que en valor absoluto el valor de la energía libre de la reacción exergónica tiene que ser mayor que el de la reacción endergónica. Dicho en otras palabras, que la variación de energía libre de la reacción total tiene que ser negativo. Es decir, que la reacción total tiene que ser una reacción exergónica, una reacción espontánea. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, yo hago el acoplamiento. Si yo acoplo, es la suma de las dos reacciones, entonces, ¿qué me queda? Glucosa 6-fosfato más agua más ATP más glucosa más fósforo más ADP más glucosa 6-fosfato. ¿Qué tengo en común? Y glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato. Lo puedo cancelar. ¿Qué otra cosa tengo en común? Glucosa
y glucosa. ¿Sí? ¿Algo más en común? No, nada más. Entonces la reacción total de la suma de estas dos, ¿qué me queda? Que agua más ATP me va a dar fosfato más ADP. ¿Y no es la relación que estoy buscando? Sí. ATP y agua, ADP fosfato, fosfato ADP. Entonces fíjense en que acá, hasta el momento, puedo acoplar estas dos reacciones. ¿Por qué hasta el momento? Y porque hasta ahora el primer requisito se cumple, que tengan un intermediario en común. Ahora tengo que ver si se cumple el segundo requisito. ¿Qué pasa? Cuando yo sumo dos reacciones, la constante de equilibrio de la nueva reacción, esto es 1, esto es 2, la constante de equilibrio de la reacción total va a ser igual a la suma de la constante de equilibrio de las reacciones de las cuales se origina. Es decir, 270 más 8, 9. Eso me da... ¿Dónde dejé la calculadora? $870 más... 1160, ¿puede ser? Sí, 1160. Esto me da 1160. Pero hasta ahora no me dice nada. ¿Por qué? Porque yo siempre a la segunda premisa la expresé en función de la variación de energía libre. Pero bueno, yo sé que la variación de energía libre la puedo calcular a partir de esta ecuación, menos R por T, por el logaritmo natural de K. Delta G' va a ser igual a menos 1,987 calorías mol Kelvin por 298 Kelvin por el logaritmo de K. Por el logaritmo natural de K, que K era 1160. ¿Y cuánto me da todo eso? Todo eso me da logaritmo natural de 1160, 705 por 298 por 1,987 me da 4178 negativo. Menos 4178 calorías por. ¿Les da ese valor? No. Sí, Sí, profe. profe. Sí, ¿Les da ese profe. valor? Bueno, listo. Entonces fíjense. Un valor de delta G, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Quiere decir que la reacción va a ser espontánea. Puedo acoplar las dos reacciones, porque se cumplen los dos requisitos. Que tengan un intermediario en común y que la variación de energía libre de la reacción acoplada sea negativo. Es decir, que la reacción sea espontánea. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el 5 entonces. No hay ninguna pregunta, continúo con el 5. Bien, el Bueno. 5 dice, considere la interconversión siguiente que tiene lugar en la glucólisis. Glucosa 6-fosfato, que se transforma en glucosa 6-fosfato y tiene una K de equilibrio de 1,97. Bueno, el A dice, ¿cuál es el delta G' para la reacción?
suponiendo la temperatura de 25 grados. Ese no lo voy a resolver, lo van a resolver solo porque es lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Este era el 5, ¿no? El 5. Te piden el delta G, te dice que la temperatura es de 25 grados y te dan que la constante es de 1,97. ¿Cómo que tiene que hacer? Y el delta G' es igual a menos RT por el logaritmo de KK. Lo hacen solo. ¿Sí? Después dice, si se ajusta la concentración de fructosa 6-fosfato a 1,5 molar y la de glucosa 6-fosfato se ajusta a 0,5 molar, ¿cuál es el valor de delta G? Bueno, acá ustedes saben que el valor de delta G es igual a ¿qué? Y va a ser igual, el valor de delta G es siempre igual a delta G', es decir, el valor de delta G en condiciones no estándares, es igual al valor de delta G en condiciones estándares más R por T por el logaritmo natural del cociente de reacción de Q. Y que Q es el cociente entre productos sobre reactivos en condiciones no estándares. Entonces, en este caso, la reacción era, vamos a ir acá, fructosa 6-fosfato que se convierte a glucosa 6-fosfato. Y esto es en condiciones no estándares. La concentración de fructosa 6-fosfato es 1,5 molar y la de glucosa 6-fosfato es 0,5 molar. Entonces el Q, que va a ser glucosa 6-fosfato, la concentración de glucosa 6-fosfato sobre la concentración de fructosa 6-fosfato va a ser igual a 0,5 sobre 1,5. Y ese Q, el valor de Q, va a ser igual a, ya les digo, 0,33 periódicos. ¿sí? Entonces, ya está. El delta G en condiciones no estándares va a ser el delta G', que lo calculé en la persona anterior, con esta ecuación, delta G'0 es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio, más R, que es 1,987 calorías sobre mol, Kelvin por la temperatura en grados Kelvin, que es 298, por el logaritmo de Q, que es el cociente de reacción, que tiene la misma expresión que la constante del equilibrio, pero en concentraciones en condiciones no estándares, que en este caso el valor de Q vale 3,33 periódicos. 0,33, profe. ¿Cuánto? 0. 0. 0. 0,33.
Bueno, y de esa manera calculan el delta G en condiciones no estándares. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con respecto al ejercicio 5? Bueno, si no hay duda, continuamos entonces con el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 dice, la glucosa 1-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato en dos reacciones sucesivas. Glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Bueno, vamos a escribir. Dice que la glucosa 1-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato a través de dos reacciones sucesivas, que esas reacciones son glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Bien, dice, utilizando los valores de delta G' en la tabla 13.4, calcula la constante de equilibrio de la suma de las dos reacciones. Bien, vamos a ver. Primero, estas dos reacciones, ¿se podrán acoplar? Vamos a ver si se cumple el primer requisito. ¿Hay intermediarios en común? Sí. Sí. Glucosa 6-fosfato en los productos, glucosa 6-fosfato en los reactivos. El primer requisito se cumple. Vamos a ver si se cumple el segundo requisito. Para eso nos tenemos que fijar en la tabla 13.4. Tenemos que sacar el delta G' de esta y el delta G' de esta. Vamos a ver la tabla 13.4, 13.1, 13.4. Energía libre. A ver. No veo. 13.4. Un minuto. Glucosa 1, glucosa 6. Ah, sí, menos 1,74 y fructosa glucosa 0,40. Sí, sí, acá lo encontré. Bueno, ubicaron la tabla 13.4. ¿Tienen la tabla 13.4 a mano? Sí, profe. Bueno, la tabla 13.4 dice menos 1,74 y la otra te dice que es fructosa glucosa. La segunda está invertida. Fíjense en que en la tabla es fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Se fijaron eso en la tabla, ese detalle? En la ¿Tendríamos que tabla, cambiar el signo? claro, en la tabla está invertida. La fructosa 6-fosfato es el reactivo y la glucosa 6-fosfato es el producto. En cambio, nosotros acá tenemos al revés. Cuando están dadas vuelta, lo que hay que hacer es cambiar el signo de la variable. En este caso, en vez de ser menos 0,4, va a ser 0,4 positivo. ¿Está?
¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a ver si el segundo requisito se cumple. El segundo requisito que decía que en valor absoluto, el valor de la energía libre de la reacción exergónica tenía que ser mayor al valor de la energía libre de la reacción endergónica. La reacción exergónica es la primera. Y en valor absoluto es mayor. Por lo tanto, el segundo requisito también se cumple. 1,74 es mayor que 0,4. Entonces, tranquilamente... Es Sí. menos 1,74. Sí, pero por eso, en valor absoluto. En valor absoluto es 1,74 y 0,4. Ah, claro, claro. ¿Sí? Repito el segundo requisito. En valor absoluto, el valor de la energía libre de la reacción exergónica debe ser mayor al valor absoluto de la energía libre de la reacción entergónica. ¿Está? Dicho en otras palabras, la reacción total tiene que ser espontánea. Es decir, la reacción total tiene que tener un delta G negativo. Y bueno, vamos a ver. Si yo hago la suma, esto que me queda. Glucosa, 1-fosfato, más glucosa 6-fosfato, esto da glucosa 6-fosfato más fructosa 6-fosfato, y el delta G, prima total, es la suma de los dos. ¿Sí? Menos 1,74 más 0,4. Yo acá, glucosa 6-fosfato, con glucosa 6-fosfato se pueden simplificar y me queda que glucosa 1-fosfato se me transforma en fructosa 6-fosfato, y el delta G de esto es menos 1,34. Entonces me queda que el delta G prima total es de menos 1,34 kilocalorías. Menos. Exergónico. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda le quedó, chicos, de este ejercicio? No, profe. Bueno, Igual ahí nos falta calcular la constante de equilibrio. sí, bueno, pero fíjate que es un detalle nada más, que lo van a hacer ustedes solos. ¿Por Sí, qué? Porque ustedes saben que el delta G' es igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto lo saben, esto lo saben, esto lo saben, despejan Sí, es la verdad. constante de equilibrio que ya está. ¿Sí? Bueno, nos quedarían hacer los dos últimos, que vamos a leerlo. Dice el 6 y el 7. No, perdón, el 7 y el 8. El 7 dice, a partir de los datos de la tabla 13.6, calcular el valor de delta G' de las reacciones. Fosfocreatina más ADP me da creatina más ATP, y el B, ATP más fructosa, que da ADP más fructosa 6-fosfato. Calcular la variación de energía libre fisiológica de la reacción. Ese es el 8, perdón.
estoy perdido. Repito, el 7 dice, a partir de los datos de la tabla 3.6, calcular el valor de delta G de las reacciones A y B. La reacción A es fosfocreatina más ATP, me da creatina más ATP, y el B es ATP más fructosa, reaccionan para dar ADP más fructosa 6-fosfato. Fíjense en que en la tabla 13.6 tienen la transformación de fosfocreatina a creatina. Fosfocreatina a creatina. Ven que se las copio. El 7. Tabla 13.6. Acá no están los productos. Es una picardía, pero bueno. Es porque es la hidrólisis. La hidrólisis es la ruptura de la pérdida de un grupo fosfato. Entonces tenés fosfo, creatina. Fíjense que en el título de la tabla dice energía libre estándar de hidrólisis de algunos compuestos fosforilados. Hidrólisis de compuestos fosforilados quiere decir que se pierde el grupo fosfato como fosfato inorgánico. Entonces, tengo fosfocreatina, el producto es entendido, queda sobreentendido que va a ser fosfato más creatina. Y que eso tiene un delta G en kilocalorías de menos 11,8. ¿No es que es ¿Sí? 10,3, profe, el de abajo? ¿Cómo? El de fosfocreatina es menos 10,3. Tenés razón, que es el tercero. Yo usé el de 1, 2, 3 bifosfocreatina. Está bien. El de fosfocreatina es 10,3. Me fijé mal, disculpa. Me fijé en el segundo y en el tercero. Es menos 10,3. ¿Sí? Y después te pedía la transformación del... Vamos a hacer la reacción. Es fosfo más ADP para dar ATP más creatina. Bien. Si la fosfocreatina pierde un fósforo, pierde un grupo fosfato, este grupo fosfato que lo pierde, ¿quién lo va a ganar? Lo va a ganar el ADP. Entonces, ADP más fosfato me da ATP solo. Y esto va a tener un delta G de cuánto. Me fijo en la tabla también 13.6. ¿Qué pasa? Hidrólisis es pérdida. Entonces yo me tengo que fijar en el ATP. Fíjense que el ATP, para dar ADP y P, que es la reacción 1, 2, 3, 4, 5. Es la quinta en la tabla 13.6, pero está invertida. Entonces, en vez de ser menos 7,3, ¿cuánto va a ser? Más 7,3. ¿Se entendió?
Sí, profe. Bueno, y ahora suman. Hacen la suma. ¿Y van a ser acopladas? Sí, porque tienen fósforo en los productos, fósforo en los reactivos. Van a tener un intermediario en común. Y después, ¿te fijas? El delta G de la reacción exergónica, o sea, de la negativa, en valor absoluto, va a ser mayor que la de la endergónica. 10,3 es mayor que 7,3. Entonces, esto me queda fosfo, creatina, más ADP, más fósforo, más P, me va a dar fósforo, P, más creatina, más ATP. Que tengo en común fósforo, que lo puedo eliminar. Fósforo es fósforo, y el delta G prima total, de la suma de las dos reacciones, va a ser igual a menos 10,3 más 7,3, y eso me da, ya les digo, me da menos 3. Menos. Y la correría. Quiero decir que esto tiene un delta G prima de menos 3 kilocalorías. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, No, el profe. apartado B, sí. ¿Alguien me preguntó algo? El apartado B se hace exactamente igual, de la misma manera que el apartado A. Y el 8, el ejercicio número 8, lo van a hacer ustedes solos, porque es un calco del ejercicio, ya les digo, del 5B. El ejercicio 8 no lo vamos a hacer, lo van a hacer ustedes solos, porque es exactamente igual al ejercicio 5B. ¿Sí? Tienen que calcular el delta G en condiciones no estándar. Entonces primero tienen que sacar el cociente de reacción, el Q, y a partir de ahí calcular la energía libre en condiciones no estándar. Que ya lo hicimos. Bueno. ¿Alguna duda del práctico de bioenergética? No, profe. Bueno, chicos, entonces nosotros con el práctico nos volvemos a ver el próximo jueves. No, pero perdón. Me equivoqué con el cuatrimestre pasado. Nos volvemos a ver el martes que viene a las 17:30. ¿Sí? Bueno. Bueno. Carlos, no sé, yo ya terminé, no sé si vos querés decir algo. No, nos vemos el martes que viene. Chaucito. Chao, profe. Chao, chicos. Luego, Chao, profe. Chao. Chao, Germán. Chao, Carlos. Entonces, bueno, quedamos así. Vos lo revisás, Ana. Sí. Listo. Y Listo. ya lo mando. Dale, listo. te Acordate vaya. que yo puedo los viernes a las 18 a 20. Bien. Sí, ya lo tengo anotado. Listo. Que Chao, te chao. vaya. Nos vemos.
Nos vemos.